no parece que nos orienten mucho, pero sí Tlaxcala puede tener características locales importantes, fuertes, de contaminación de origen antropogénico. El otro aspecto que creo que sí lo mencionó muy adecuadamente es la parte de diabetes, ¿sí? Esa no vamos a poderla remediar ni en Tlaxcala ni en ningún lado, porque uno cuando se casa no le pide a la novia el perfil genético para saber si es diabética o tiene otro problema. Va a seguir creciendo. Y desgraciadamente el diabético cuando llega a los servicios de nefrología ya no se le puede hacer nada más que dializarlo. Entonces este comentario va enfocado a que lo que se encuentra en Tlaxcala tendría que ir acompañado de medidas preventivas, ¿sí? Porque es mucho más barato prevenir que tratar. El tratamiento de estos enfermos en el Seguro Social consume 16% de su presupuesto. Son muchos millones. Y en el ISSSTE también. Y los servicios de nefrología se saturan y tiene que haber una subrogación a servicios privados porque no hay suficientes unidades de diálisis. Entonces, pues, el comentario iría concluyendo en el sentido de que, pues, lo primero es el diagnóstico. Si ustedes estudian los pacientes en etapa terminal, no van a encontrar el diagnóstico porque ni con biopsias puede uno a veces identificar la causa, ¿sí? Y pues ya nada más como comentario final, me llama mucho la atención la proporción entre pacientes femeninos y masculinos. Es muy alta para el lado masculino y a lo mejor eso sí les puede dar una pista, porque pues que yo recuerde no hay un predominio tan alto entre masculino y femenino en insuficiencia renal, pero como aquí tengo colegas muy capacitados, pues ellos pueden refutar o no eso. Gracias. Gracias. Pues excelente presentación, doctora. Yo también quiero hacer un comentario. Los reportes de las biopsias, teóricamente, si nosotros pensáramos que es una intoxicación por metales pesados, debe de darnos una nefritis tubular intersticial. Y tengo una miscelánea ahí, en este sentido. Yo creo, y estoy de acuerdo con el doctor Reyes, nosotros tenemos estadio 1 y 4 perdidos. Perdidos porque solamente tenemos registrados estadios 5. Creo que estamos quemando todo nuestro arsenal en los estadios 5. Totalmente de acuerdo. Pero todo nuestro presupuesto se está yendo ahí. En el caso de Tlaxcala, principalmente en este momento que nos atañe a esta sesión, debíamos de hacer una pesquisa de nivel estadio 1 al 4 con la posibilidad de poder biopsiar, poder llegar al diagnóstico etiológico totalmente, si se trata de un proceso ambiental o se trata de un proceso genético. Me llama mucho la atención que la diabetes sea uno de los agentes etiológicos de la enfermedad renal en niños. Esto nos regresa a que yo estoy casada con la prevención. La prevención sí cuesta, pero mucho menos. ¿Qué es lo que sucede aquí en nuestro país? El 11% de nuestra población tiene diversos grados de enfermedad renal y solamente tenemos el 5%, el 11% tenemos, que son aproximadamente 120 millones. Tenemos nosotros la posibilidad de poder establecer medidas de prevención y regresar o retener o retardar la progresión. Y esto lo hacemos con nutrición,
con cambios de estilo de vida y con disminución de peso, caminar, para que yo pueda detener la rapidez con la que estamos llegando. ¿Por qué? Porque esto nos va a ahogar. Esto nos va a ahogar, y no nada más en Tlaxcala, sino en todo nuestro país. Nosotros hemos hecho, es que todos hacemos nuestros esfuerzos, pero aislados. Entonces aquí la suma de las partes no es igual a la suma del todo. Creo que si nosotros nos aliamos, nos desgastamos menos y podemos caminar más rápido, porque esto es una epidemia. Si nosotros ponemos un modelo de salud y de prevención renal para que yo pueda detectar qué es lo que está sucediendo, y no nada más con los niños. Yo soy nefróloga de adultos y veo que efectivamente desde hace 20 años la causa de la enfermedad renal es diabetes. Y en la actualidad, 20 años después, la causa de la enfermedad renal es la diabetes. Entonces esto me hace reflexionar y me dice, entonces, ¿qué he hecho en 20 años? No he hecho nada, o no hemos hecho nada. No hemos educado, no hemos informado, no hemos hecho promoción de la salud, no hemos educado a nuestra gente. Creo que es un modelo que yo le hice llegar, licenciada, un modelo de salud renal que engloba todo esto, para poder nosotros detener, retardar y poder, en el caso de Tlaxcala, diagnosticar con biopsia o con cambio de estilo de vida. Creo que es una situación muy interesante, y hacer nuestras alianzas. Creo que si nosotros hacemos alianzas estratégicas con los compañeros de primer nivel, los educo, los informo, los capacito para que te alíes conmigo y podamos enfrentar esto. Con las empresas, yo tengo aquí presentes empresas que han hecho una labor extraordinaria. Yo he hecho en el Hospital Juárez varios screening. He tamizado hasta 800 gentes que van pasando por la calle, y de estas el 80% está en hiperfiltración. El 80% son gorditos, con un índice de masa corporal mayor de 25, hipertensos, resistentes a la insulina. Entonces esto, yo ya tengo aquí el problema, he hecho estudios de estos desde el 2013 y tengo toda la información. El último que hicimos fue agosto 2017, escreenamos 300 pacientes. Ya tengo aquí el problema, ya sé qué está sucediendo en mi población adulta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Por eso he presentado un modelo de salud y prevención renal. Un modelo es repetible en diversas situaciones, y por gente no necesita ser nefrólogo, nada más tener ese espíritu, ¿no?, de diagnóstico. Gracias, senadora, que yo quiero pensar a bien invitarnos a participar esta tarde. Bueno, ya se han hablado muchas cosas, muchas causas, muchos conceptos, pero creo que es necesario puntualizar varios aspectos. Y creo que el primero es un llamado a usted y al Senado, porque yo considero que que es muy deseable, vamos a ponerlo así, que la Secretaría de Salud, o sea, el doctor Narro, ya de una vez por todas, una solución a la información sobre salud en el país. Porque no hay forma de hacer todo lo que nosotros estamos preocupados, porque no existe una base de datos que nos permita proponer, establecer, buscar, tener un diagnóstico, etcétera, etcétera, y no solo y únicamente por la cuestión que sucede con la parte renal, sino por otro tipo de situaciones que tienen que ver, como nosotros nos hemos dado cuenta, con el agua, con el abastecimiento de agua, o con el otro aspecto que tiene que ver con la parte geológica. Porque ahorita, si bien nos comentaba aquí el doctor que se analiza el agua, y no estaba muy de acuerdo, al menos me pareció, sobre el aspecto que tiene que ver con el uranio. Pero el uranio tiene algo que no creo que lo hayan detectado, porque a medida que la muestra que está en la botellita se va
va pasando el tiempo, las radiaciones alfa y beta van desapareciendo. Y lo que se ha detectado, por ejemplo, en la parte central de México, hacia la zona de la... Hubo un problema hace poco en Querétaro sobre una situación muy similar, donde se muestreó incluso por parte del Instituto de Geología en el Centro de Ciencias de Juriquilla, se muestreó agua para determinar precisamente cuál es el componente que tiene que ver con radiactividad. Y es muy alto. Ahora, le puedo decir otra cosa. En San Luis Potosí, ciudad, el primer trabajo profesional que yo publiqué junto con otros investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares fue uno sobre la presencia de radón en el agua, en San Luis Potosí, en la zona de Villa de Reyes. Y el nivel es extremadamente, desde entonces ya extremadamente muy alto, más alto que lo que se aprueba, digamos, usualmente como un nivel satisfactorio para la ingesta de agua de este tipo, ¿no? Sin embargo, es así, esa información ha quedado allí, pues para no sé para qué, porque ni siquiera, yo creo que ni para la posteridad, que aquí es otro llamado a usted, porque mire, yo soy parte del Sistema Nacional de Investigadores, donde tenemos dentro de los varios conceptos una obligación a producir publicaciones donde se establecen tácitamente soluciones a los problemas nacionales. También podemos trabajar en otros lugares, pero básicamente se busca esto. Produce uno esas investigaciones, da unos resultados, da uno propuestas de solución, propuestas para lograr tener una protección, una prevención, y en el CONACYT no existe una oficina que se encargue de cumplir con la misión que el propio CONACYT ha establecido como misión, que es la de dar difusión a la información que se genera por parte de los investigadores a nivel nacional. Entonces eso ha quedado fuera de la mesa de discusión, y yo creo que es importante que el Senado tome también una carta en ese sentido. Otro punto, digamos, importante, cuando estaban comentándonos la doctora sobre el comité renal, y aquí lo que acabo de comentar, creo que sería muy, muy prudente que estuviese también alguien que les dé asesoría respecto al agua. Y digo alguien porque no quiero decir un grupo específico que ustedes ya habrán pensado, porque ellos no se dedican a la calidad del agua. Cuando hacen sus evaluaciones en México del agua que tenemos o que no podemos tener, solo lo hacen desde el punto de vista volumétrico, si no me refiero a la norma 011 correspondiente. Y la calidad del agua no es de lo interés en particular, ¿sí? Entonces, habría que tener un grupo allí sobre esto y también sobre la parte geológica, ¿sí? Que pudiera asesorar, porque uno de los puntos importantes que hay entre Tlaxcala, Guanajuato, como dice, Aguascalientes y demás, y todo, yo diría que más de 2/3 de la República Mexicana es que está en condiciones geológicas de rocas volcánicas, ¿sí? Donde hay una serie de emanaciones por parte en especial de la zona del Sierra Madre Occidental que emana radón, por ejemplo, ¿sí? Y aunque estemos acá en esta parte del mundo donde acá no están aflorando las rocas riolíticas, como son las que afloran en la zona de la Sierra Madre Occidental, están interscaladas en alguna forma en la otra, porque ya hay estudios en ese aspecto que pueden dar, digamos, cabida a que haya un aporte de esta radiación, aunque no tengamos por fuera esta roca está aflorando. Ahora, aquí hay otra situación bien interesante que es necesario establecer. A mí me llama la atención que la edad, digamos que hay un problema básico entre los 20 y 30 años. Como que parece ser que este aspecto comenzó como hace unos 30 años. No comenzó la semana pasada ni tiene 50 años, ¿sí? Entonces, eso está diciendo algo que tiene que ver con el agua. Porque, vuelvo a repetir, el grupo que pretende, evaluar el agua a nivel nacional, no le preocupa la calidad del agua, vuelvo a insistir. Entonces, se han visto como si fueran, como dijo por ahí una querida colaboradora de nosotros, la doctora Carmona, como si fueran una serie de rotoplas
grupos de rotoplas puestos así a disposición en lo que llaman los acuíferos a nivel nacional. Cada acuífero es un rotoplas donde hay un bloque de agua que parece ser independiente del que sigue. Y esa ha sido una visión que se ha establecido como la forma de evaluar el agua en México, lo cual es completamente errónea. Pero esto nos lleva a un resultado que es precisamente posiblemente lo que esté pasando ahorita. El agua cuando llueve, digamos, si nos vamos así a tiempos más anteriores, por ejemplo, el agua llueve, se infiltra, se mueve y sale. O sea, no se queda allí. Hay casos donde pueda quedarse, pero el 99.9 del agua entra, se mueve y sale. Y esa entrada, digamos, transmisión y salida, puede ser o en forma somera o en forma más profunda, que es de cuando se calienta, lo que nos comentaba el doctor, que tenemos, por eso se llama aguas calientes, porque eran aguas calientes las que había allí. ¿Y por qué eran aguas calientes? Pues porque esa agua penetra muchos kilómetros en la superficie terrestre y se calienta. Bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que arriba hay aguas frías y abajo hay aguas calientes. Si usted comienza, como comenzó el país a desarrollarse, con pozos a través, después de 1848 más o menos, se comienza a sacar el agua que estaba arriba, pues el agua somera, y es el agua fría, lo cual pues no presenta ningún problema porque es agua que se acaba de infiltrar, digamos que recientemente. Pero el agua que está abajo ya, el agua caliente, ya lleva una serie de sales en disolución. Entonces, cuando usted le extrae arriba el agua, hace que esta agua de abajo comience a subir. Se está abatiendo también, eso nos dicen por ahí, que se abaten los niveles del agua que tenemos en los pozos que se han construido desde hace algunos años ya. Y entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a que cambia paulatinamente la calidad del agua. Y aquí vuelvo a repetir y a tomar, digamos, y a pedirle de favor, ¿sí? Que es necesario que el grupo que pretende manejar el agua en México considere la calidad del agua a la vez que también se considera la cantidad, porque se ve en forma separada y eso es completamente un asesinato de la población, un asesinato del ambiente, un asesinato del país, porque eso nos está llevando a esta preocupación que tenemos aquí y otras más que podemos enumerar en un pizarrón o en una exposición ordenada, si se quiere, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario que este tipo de esquema pues ya se ponga en la mesa y se discuta, porque desgraciadamente la gente que maneja solo los volúmenes son los que tienen la voz y voto en cualquier decisión. Lo demás no tiene mucho que ver en el sistema y pues no quiero abusar más del micrófono, pero creo que sí es la cuestión de hacer estudios piloto y buscar señales, sobre todo para ver las causas. Es muy loable su punto de vista y su invitación. Ojalá que realmente se pueda hacer algo un poco más integrativo o que integre todo esto, porque hay mucha información que todos ustedes tienen, lo cual pues en cierta forma me da gusto, pero me da mucha tristeza el ver que esté, como decía usted, doctora, todo separado por aquí o separado por allá, y en lugar de unir fuerzas pues estamos en problemas mayores. Gracias. Gracias, senadora, por invitarnos a compartir este momento y preocupación, naturalmente, porque es lamentable que en México siga muriendo gente por causas de tomar agua, seguramente, de muy buena calidad. Si en México, en el mundo, la principal causa de enfermedades, todos los doctores que están acá en la medicina saben que vienen del agua. El 90% de las enfermedades que padece la población se generan con el agua. Parte de ella, bueno, pues son curables en días, en minutos, pero hay otras como las que estamos ocupados aquí, que es una insuficiencia renal que se lleva años en desarrollarse y en manifestarse, y entonces cuando ya es imposible hacer soluciones, y todo justo porque no hay la prevención, como ya lo han mencionado. En este caso, yo quiero seguir un poco la tendencia que acaba de presentar el doctor Carrillo, mi antecesor, en donde es precisamente que tenemos que investigar cuál es la causa natural. Y es muy seguro que esa causa que estamos buscando está precisamente en la ingesta de agua y desde luego hábitos que tenga la gente. Hay que ver, la prevención tendría que ver los hábitos,
dónde está el consumo, qué tipo de alimentos utiliza, qué otras bebidas consume y cuál es la calidad de esas bebidas. O sea, existen análisis químicos, nos han platicado, pero quizás no han hecho el análisis del espectro químico realmente importante que conduzca a poder detectar la patología que desarrolla el cáncer renal. Existen más de 30 elementos químicos, de los llamados elementos traza, o sea, de los que hay muy poquitos, que causan enfermedades. Aquí nos han hablado de algunos elementos traza, pero faltaron por ahí otros. El arsénico, por ejemplo, está mencionado, pero es uno de los que habría que ver cuáles son las prevalencias de arsénico en el agua y cómo cambia el agua cada mes, cada semana, cómo ha cambiado espacialmente y saber de dónde vienen esos elementos químicos, si de veras son elementos naturales, que es muy importante, y si el elemento es natural, entonces no es un agua contaminada, porque eso es un agua que tiene el elemento que le da la roca, pero la trae en exceso y de todas maneras hay que darle un pequeño tratamiento al agua para atenuar esas cantidades y por supuesto que la gente consuma menos agua con esas características. Entonces se trata de hacer una política pública enfocada a todo esto, en donde la política pública viene desde ver qué tipo de fuentes de agua tengo, cuáles son las que de veras cumplen con lo que yo debo dar y qué debo hacer para que cumpla si es que no la cumple. Hay una cosa muy importante que ustedes deben saber: existe una norma de calidad de agua para que la gente pueda beberla, pero esa norma de calidad sanciona cerca de 50 o 60 parámetros, de los cuales Salubridad y todas las dependencias que administran, que estudian agua para darle de beber a la gente, solamente analizan 10 o 12 de los 50 que comprende la norma 127, que es que dice si el agua cumple o no las características para que la gente pueda beber. Y justamente solamente se preocupan por aquellos que realmente afectan menos. O sea, se ocupan de los elementos mayores, que son calcio, magnesio, sodio, potasio, etcétera, que son esenciales. Es decir, toda la química es esencial para el organismo. No hay un elemento químico, por radioactivo que sea, que no sea necesario para el cuerpo. El problema son las dosis, ¿sí? Hay muchos de estos elementos que se convierten ya en amenazas o son riesgos cuando son en exceso. O sea, cromo, por ejemplo, el cuerpo necesita cromo, pero hay momentos en que el cromo ya es tóxico y entonces vienen los problemas. De manera que inclusive necesitamos hacer política pública para de veras hacer cumplir la norma de calidad del agua, que cada vez que la gente consume agua sabe que no trae elementos en mayores cantidades a las que necesita. Y como eso no se hace, pues la gente toma agua y el gobierno dice: yo te estoy dando agua de calidad, esta agua está bien blanquita, pero ¿saben ustedes qué tiene adentro? Pues no. Sin embargo, nos dicen que está bien potable, pero potable en México implica, y en todo el mundo además, potabilidad implica que no tenga bacterias, y las bacterias me las quito en 3 días. Pero si trae elementos químicos, cromo, uranio, arsénico, fluoruro, y los estoy tomando y tomando, estoy teniendo una fábrica de enfermedades ahí adentro. Y el médico obviamente pues busca por dónde. Pero hay que hacer una patología. Necesitamos en México hacer nuestras propias normas determinadas a partir de la propia patología que hay aquí. Saben ustedes, en el caso de fluoruro yo he trabajado con muchos odontólogos y ellos están haciendo seguimiento desde niños, desde bebés, desde que son bebés hasta que tienen ya aquellos que ya tienen caries y desde luego la fluorosis a los 7 o 8 años. Ellos agarran los dientes, los disectan y están estudiando cómo avanza el fluoruro. Entonces, en México la norma de fluoruro dice que 1.5 miligramos de fluoruro ya no se puede tomar. ¿Por qué? Causa fluorosis esquelética o en los dientes. ¿Saben ustedes que nosotros hemos encontrado que en Morelos, por ejemplo, la gente tiene fluorosis ya fuerte y no llega ni siquiera a consumir 1 miligramo de fluoruro? Es decir, apenas está cerca del miligramo y ya tiene fluorosis. Y entonces la norma dice que pueden tomar hasta 1.5. Si a mí me están dando agua con 1.3 miligramos por litro, el gobierno dice que cumple con la norma, ¿sí?
pero ya con eso estoy teniendo gente muy enferma. Entonces tenemos que ser más cuidadosos a nivel de este tipo de casos, y lo digo con ustedes que seguramente son, yo no soy médico, yo soy geólogo, pero esto ustedes necesitan también hacer frente a lo que queremos nosotros, que haya una normatividad en México que conduzca realmente a conocer qué tipo de agua estamos tomando. Nosotros ahorita estamos interesados en colaborar con la senadora precisamente en detectar cuáles son las fuentes naturales o artificiales de este padecimiento, en lo concerniente justamente a determinar cuáles son las trayectorias del agua y qué calidad del agua están tomando, para luego naturalmente entrar con la prevención, que es qué hay que hacer para que no consuman esta cantidad de alimentos que seguramente desarrollan esta enfermedad. O sea, que hay que hacer un grupo conjunto entre, obviamente, ustedes que saben de la patología del riñón. Nosotros pues podemos colaborar con la parte de la química del agua, que es obviamente necesaria, sí. Creo que es por ahí donde podemos hacer. Gracias. Buenas tardes, soy John Gardner, presidente de la Fundación Mexicana del Riñón. Quiero especialmente agradecer la invitación de la senadora, porque de hecho nosotros tenemos pues ya varios años de estar siguiendo de cerca la problemática renal en Tlaxcala. Es alarmante la temática relacionada con el agua, aunque al final de cuentas, al no conocer yo mucho de la materia, voy a básicamente tocar esa otra parte. Desde la Fundación Mexicana del Riñón, pues ofrecemos nuestro programa KEEP, que es un protocolo de prevención que hace años importamos de Estados Unidos, de la National Kidney Foundation, y tiene como una ventaja especial pues el hecho justamente de producir información a través de esfuerzos de detección temprana, pues que pueda ser justamente comparable con la que se llega a recabar en otras partes del país o de hecho en otros lados del mundo. También quiero expresar interés y deseos de colaborar concretamente en la temática de registro, que también nos concierne mucho el hecho de no contar hoy por hoy con un registro más exhaustivo de pacientes renales, y también ayudar en ese apego a ir evaluando la problemática de alcance, costo y calidad en los servicios médicos disponibles para pacientes renales. Escuché con atención el comentario de la doctora Socorro, porque esta mañana estuve en un foro un poco del sector privado, donde justamente pareciera que las dos conclusiones más compartidas entre fundaciones que realmente abordan diferentes aspectos de la temática de la salud en el país eran prevención y esfuerzo conjunto. Y creo que aquí tenemos una gran ventaja, porque finalmente pues la prevención justamente además se presta a esfuerzos conjuntos, porque los estandartes de prevención como control de peso, una alimentación adecuada, chequeos regulares o regímenes de actividad física, pues al final de cuentas se apoyan en una problemática más general, de la cual también como grupo interesado en concretamente la enfermedad renal nos podemos apoyar para así estar atacando directamente los drivers que conocemos de la enfermedad, en las que sí podemos influir, como justamente cuestiones de obesidad, hipertensión o el desarrollo de diabetes. Entonces cuenta con nuestro apoyo, por favor, y espero que sigamos en comunicación yendo hacia adelante. Buenas tardes. Gracias, senadora Lorena, por invitarnos. Hace unos cuantos días, los días 13 y 14 del mes de octubre, nosotros hicimos una feria de salud en el estado de Tlaxcala, de los cuales nosotros visitamos 3 comunidades, que una es Nativitas, la otra fue Tlaxcala y la otra, bueno, ahorita no me recuerdo el nombre, pero bueno, nosotros allí hicimos un muestreo de 350 personas. Principalmente nuestro muestreo era enfocado a niños de 6 a 8 años, sí, porque ya hemos visto que ellos son los que empiezan
a tener algunos síntomas, algunos signos de microalbuminuria, algún daño, alguna situación que se empieza a presentar a esa edad, ya sea por factores genéticos o algunas otras causas. Entonces, por eso fue que decidimos hacer ese muestreo. Sin embargo, vimos la necesidad de incluir a más gente, tanto adolescentes como personas adultas. ¿Y cuál fue la sorpresa que nosotros nos llevamos? Bueno, pues de los niños que muestreamos, 1 de cada 10 tiene más de 60 miligramos de microalbuminuria. ¿Qué estamos viendo? Es un estado grave en esos niños y son muy pequeñitos porque estamos hablando de niños que están de 6 a 10 años. Después vimos los de los adultos. En los adultos encontramos 1 de cada 3 que también tienen problemas bastante considerables de microalbuminuria. ¿Sí? De los estudios que sacamos tienen 150 y hasta un poco más de microalbuminuria. Son adultos jóvenes, no son adultos mayores, como ya lo mencionaron y todos sabemos que sí, que a determinadas décadas de la vida perdemos el 10% de nuestra función renal. Sin embargo, en los niños, pues esto fue muy alarmante porque se presentaron en estos niñitos tan pequeños. Ahora, hay otra situación bien importante. Todos han dicho cosas muy interesantes, pero sin embargo en el estado de Tlaxcala, junto como en otros estados de nuestro país, incluso aquí mismo en la Ciudad de México, nos podemos dar cuenta que nuestra población conoce y se le ha bombardeado con muchísima información de obesidad, que hacer ejercicio, que no se coman determinados alimentos. Sin embargo, ¿qué pasa? A nuestra población, desafortunadamente por nuestra cultura, no llevamos a cabo, ni siquiera el personal que trabajamos dentro de los centros hospitalarios, no llevamos a cabo la prevención. ¿Sí? Sabemos que tenemos índices de obesidad, de diabetes, de hipertensión, ¿y qué hacemos? Nosotros mismos nos comemos todas esas cosas que ven alrededor de los centros hospitalarios, de los centros de salud, etcétera, etcétera. Y somos gente que ya tenemos un nivel que conocemos todo lo que nos puede suceder y, sin embargo, seguimos consumiendo todo. Entonces, Tlaxcala no iba a hacer la excepción, a pesar de que la senadora hizo bastante difusión y hicieron bastantes cosas para que la gente llegara. No asistieron tan fácilmente a la detección de la microalbuminuria. ¿Sí? Se tuvo que insistir, casi ir casa por casa para invitarlos a acudieran al centro y se les tomara la muestra de microalbuminuria. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Yo creo, en mi forma personal, que también nosotros hemos dejado de lado los aspectos psicológicos que tiene nuestra población. En nuestra población vamos a encontrar que todos tenemos una historia difícil, historia de vida difícil, no muy fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro nivel económico a veces no es tan bueno, nuestro nivel cultural, pues menos, ¿verdad? Si no lo que nos preocupa es comer y seguir sobreviviendo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro nivel de cultura? Pues nosotros... Sí, entonces, ¿qué pasa? Nosotros no ponemos atención en nuestra salud, ¿sí? No ponemos atención en nada de lo que nos están bombardeando. Ahora, por otro lado, ustedes ya comentaron del agua y de todo lo que contiene. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos dicen? Tomen más agua y tomen más agua para que estén más saludables. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si el agua nos está dañando y si nosotros ingerimos más agua y más agua y más agua, pues estamos intoxicando cada vez más y más a nuestros riñones. Entonces, bueno, pues yo creo que todos los que estamos aquí debemos de formar un equipo ¿para qué? Para llevar realmente una prevención, pero con un equipo multidisciplinario en el que participen todos los especialistas, porque como les dije, psicología es bien importante, porque si no les interesa a los papás de los niños vivir, menos se van a preocupar por cuidar a sus niños. Muchísimas gracias. Senadora, muchas gracias por la invitación. Doctora Socorro Mittal, muchas gracias por la invitación, muy gentiles. Muy interesante, doctora María del Carmen, tu presentación. Quedo preocupado de que Tlaxcala ocupa el tercer lugar con patología e insuficiencia renal como causa de defunción.
Sin embargo, retomo unas palabras que mencionaste a la hora que mencionas, existe la percepción de que hay muchos pacientes renales. No es una percepción, es una realidad, pero esa percepción, la verdad es que las instituciones de seguridad social, asistencia social, lo conocen. Y tomo la situación del acceso a la información, invito al doctor Samuel Urrico a analizar lo siguiente. En el 2010 me tocó hacer un estudio gerencial dentro del Seguro Social para estimar la patología 1 a 4, porque la etapa 5 totalmente se conoce perfectamente porque cuesta, no tenemos cómo hacerle, y aquí es la situación gerencial, situación que pusieron un alto por lo que puede representar. Hoy las bases de datos de los laboratorios son totalmente confiables y repetibles y la tienen por años. Quiero que en este momento, en sentido figurado, imagínense lo que vamos a suponer un hospital Médica Sur hizo de laboratorios el día de hoy de química sanguínea. En el 2010 transmití en la Hora Nacional una invitación para que todos los laboratorios estimen la función renal a través de la creatinina. No necesariamente puede ser tan específico, pero puede ser una ayuda valiosísima. Menciono este hospital porque siguió la determinación. Y hoy, licenciada, si quisiera saber de los exámenes que hizo hoy, en qué etapa están los pacientes, hoy lo tiene. La Secretaría de Salud, el ISSSTE, la Seguridad Social podría hacer lo mismo. La base de datos la tienen. Señores, ya tenemos la información. Lo único que tenemos que es estructurarla. Tamizaje. Definitivamente hacer el tamizaje para determinar microalbuminuria, hematuria, pues es más fino. Estoy hablando de cuando ya hay una patología renal, ya hay un deterioro de la función renal con los laboratorios. Se requieren las dos cosas, pero esta situación gerencial permite lo que habéis mencionado, la prevención oportuna. Señores, más vale prevenir que dializar. Eso definitivamente. Qué bueno que podemos trasplantar, pero hoy la solución está en determinar a los usuarios que están acudiendo a las instituciones y que los podemos clasificar. Con respecto a la terapia sustitutiva, ya en la parte tardía, también se requiere una reingeniería de lo que estamos ofreciendo como sistema de salud. En el mundo se ofrece la hemodiálisis. En México ofrecemos la diálisis peritoneal. Esto no es una situación casual, porque pues al no haber nefrólogos, en algún momento, para la época de 1970, había diálisis peritoneal, había frascos, y cuando hacen la posibilidad de que sea en casa, pues tiene un boom. No hay hospitales, no hay forma de atender, entonces se encuentra un medio muy idóneo para que prosperara la diálisis peritoneal y llegamos a ser líderes. Pero hoy tenemos que cambiar. Definitivamente el mundo atiende la enfermedad renal con hemodiálisis. Las instituciones de salud están pidiendo que sea un 70-30 entre diálisis peritoneal y hemodiálisis. Señores, eso es falso. Necesitamos que sea hemodiálisis el principal tratamiento que se deba ofrecer en México. Con respecto a las biopsias, pues definitivamente sería muy bueno poderlas realizar. Hoy no tenemos nefrólogos, nefropatólogos. Entonces, sí, si las pudiéramos realizar, que pues qué bueno, pero hoy lo importante es determinar en quién vamos a prevenir. Era la participación que quiero hacer con ustedes y les agradezco. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación también, senadora. En el tema que a mí me compete también me llama mucho la atención lo que se ha hablado acerca de la prevención. Evidentemente en el área en donde nosotros estamos involucrados, pues también estamos muy casados con la prevención en todos sentidos, pero obviamente también en el aspecto tecnológico. Y a mí me llama mucho la atención que estamos hablando
todos del mismo tema, todos nos ponemos de acuerdo en que tenemos que hacer prevención. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer la prevención? ¿Qué factores vamos a tomar en cuenta? El trabajo que vimos pues es un excelente trabajo que tomó obviamente todos estos factores, pero creo yo que incluso podríamos ir más allá y ser más cautelosos en los procedimientos que pretendemos utilizar, en las políticas que queremos utilizar para generar un modelo de prevención renal de calidad. Cuando me refiero de calidad es bajo métodos que realmente nos arrojen lo que nosotros queremos, ¿no? Y en ese sentido, pues también mencionaba más que creo que debemos de ser muy cautelosos en las tecnologías que vamos a utilizar para hacer este tamizaje y para hacer esta prevención, y debemos de evaluar perfectamente bien todos los aspectos y todos los parámetros para hacerlo eficiente, para hacer un modelo de prevención eficiente, y no solo en términos de costos, que eso es lo que primero nos viene a la mente, y en donde estoy de acuerdo con la doctora que es mucho más barato o menos costoso prevenir que realizar, como dice, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nada más evaluar de una manera consciente las tecnologías que vamos a utilizar y los procesos, de forma tal que obtengamos un modelo eficiente, un modelo de bajo costo, un modelo que sea confiable y fácil de utilizar en todos los aspectos multifactoriales a los que se refiere esta prevención, y no nada más utilizar aquello que tenemos o a la mano, o gratis, o es fácil, o es para lo que nos alcanzó, ¿no? Ese sería mi comentario respecto al modelo de prevención. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Antes que nada, una disculpa por la tardanza, pero les quiero anticipar que hay ya bloqueos en Reforma y en Insurgentes. Felicito nuevamente, senadora Lorena Cuellar, por su interés siempre en la salud en el estado de Tlaxcala y a nivel nacional. Y miran, como experto en trasplante renal, pues le digo yo, es la punta del iceberg. Es a lo que nadie quisiera llegar. Y aunque finalmente ofrece una alternativa terapéutica, no deja de ser la cúspide de la montaña. Hay que enfocarnos en la base, lo que sean mis compañeros médicos, en la prevención, en políticas de salud, en la educación, educar a nuestra población precisamente con respecto a estas medidas de higiene en cuanto a la ingesta de agua, educar a nuestros políticos en cuanto a políticas de salud referente a la calidad del agua, lo que comentaban los especialistas de la UNAM. Hay veces que lo conocemos y no se difunden por cuestiones de miedo, de políticas. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que este foro va enfocado a políticas en salud, en prevención, que es lo que siempre va a ser lo ideal en países como el nuestro, y no llegar precisamente a una situación de trasplante renal. El trasplante renal, si bien sí es una opción terapéutica muy efectiva, pero es muy costosa. Entonces, hablando de costo-beneficio, pues siempre será mejor la prevención. Finalmente, la felicito nuevamente, senadora, a todos mis compañeros, y creo que el enfoque es hacia la prevención, hacia la calidad del agua, políticas en salud, algo que no se tocó mucho, pero como experto lo quiero mencionar. Ha habido un auge de infecciones en las vías urinarias, las cuales muchas veces minimizamos, y como médicos también sabemos que una infección maltratada pues puede llegar a condicionar la función renal. Y por último, el diagnóstico oportuno. Mañana va a haber un foro respecto al diagnóstico, que también es muy importante, porque precisamente en la manera en que hagamos un diagnóstico más rápido, se va a implementar un tratamiento sustitutivo de la función renal más eficiente y obviamente llegar a evitar un trasplante renal. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación y yo que quisiera agregar y agradecer sus comentarios. Me parece que el abordaje del paciente renal tiene que ser a la carta. Entonces, ya lo han abordado ustedes de maneras diferentes, aunque pues con la presentación de la doctora pues nos centramos en pacientes jóvenes que pues van a ser, prácticamente son el futuro de nuestro país.
es muy importante también saber que las etiologías pues van desde el nacimiento, ¿no? Hoy en día pues nuestras mujeres embarazadas se embarazan con una enfermedad renal, ¿no? Seguimos pensando que una mujer embarazada que tenga creatinina de 1,1, 1,2 no es normal para su evolución habitual en el embarazo, cosa que es, digamos, perdón por la expresión, ¿no? Es desde ahí, ¿no? Es el primer gol que nos meten, ¿no? En este sentido, pues también habrá que abordar, ya hablaron ampliamente de la cuestión del agua, de la cuestión climatológica, de la cuestión incluso cultural, que creo que importa demasiado, ¿no? Tan importante es que lo comentaba aquí el doctor, ¿no? En la parte de yo como nefrólogo, ¿no? Lo veo en el día a día, ¿no? Cualquiera de ustedes, ¿no? Estaría dispuesto a darles incluso los 2 riñones a sus hijos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando su hijo de 18 años se lo quiere dar a ustedes, ¿no? Entonces, siempre empieza ahí una cuestión cultural que va desde la educación, desde la promoción, desde la cuestión de, aún abordando el problema del agua, aún abordando la causa y la etiología, si nosotros no abordamos el problema de raíz, centrándonos en la educación del paciente, en que ellos sepan, ya lo decía, ¿no? Que yo sé lo que me está haciendo mal y aún así lo sigo haciendo, vamos a ir perpetuando esta cuestión, ¿no? Por último, pues me gustaría agregar aquí gran parte de mi investigación está centrada en evitar la progresión de la enfermedad renal. Muchas veces pensamos que una paciente, una persona con un estadio de enfermedad renal avanzada, un estadio 5, es, bueno, escoge qué tipo de terapia de sustitución te gusta, ¿no? O te alcanza, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos pacientes en seguimiento que, pues, con una buena valoración nefrológica y obviamente integral, psicológica, nutricional, con el apoyo incluso de medicamentos, tenemos pacientes que inicialmente ya se les había propuesto el inicio de una terapia de sustitución renal y que al momento llevan más de 2 años en seguimiento sin requerirla, ¿no? Eso, más allá de no buscamos, ¿no? Ahora sí que más que nada lo que buscamos es, obviamente con buena calidad de vida, tratar de hacer todo lo posible, ¿no? Incluso desde estadios tempranos, en personas que llegan con el médico y les decimos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya te toca diálisis, ¿no? Que ellos sepan que hay otras terapias o hay otras estrategias para tratar de vigilarlos, de prevenir y tratar de evitar esa progresión tan acelerada. Y una vez que se les ofrezca, pues hacer una terapia de sustitución renal de calidad. Hoy en día sabemos que tanto la diálisis peritoneal, ¿no? Es, como les comentaba, a la carta, con su ciclador el paciente puede dializarse muy bien, ¿no? En su hogar. Igual, pues la terapia de sustitución renal con hemodiálisis también debe de ser individualizada, no es nada más, oye, pues empiezas hemodiálisis, te tocan 3 sesiones a la semana de 3 horas y listo, ¿no? Entonces debemos de mejorar tanto el acceso vascular de los pacientes como incluso individualizarlos dependiendo de cuántas sesiones y cuánta hemodiálisis ellos requieren, porque incluso esa es otra forma de ayudarlos a ellos en calidad de vida e incluso en costos. Por último, me gustaría poner sobre la mesa un tema que a mí me preocupa mucho como nefrólogo joven, ahora que estoy incluso incursionando un poco en los trasplantes. Los chicos, ¿no? Nuestros chicos mexicanos, los que alrededor del 20-30% de las enfermedades que incluso no sabemos por qué se enfermaron y que están en diálisis y lleguen a trasplantarse a esta edad de 20 años, ¿no? Probablemente vayan a requerir un segundo trasplante. Entonces son chicos en los que ahorita, o tercero, ¿no? Prácticamente estamos abordando una arista muy pequeña pero muy importante de lo que implica la situación en Tlaxcala
pero también debemos de enfocarla a futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos chicos que en diálisis o en trasplante vayamos ahora a iniciarlos y que dentro de 20, 30 años, 40, ¿no? vayan a requerir una nueva terapia de sustitución, ¿no? Entonces, eso me gustaría poner también sobre la mesa. Gracias. 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 Pues muy amable por la invitación de antemano, una felicitación pero muy amplia a usted, senadora, a su grupo de colaboradores y sobre todo pues a la Secretaría de Salud. Yo considero que este es el formato que le hace falta a México. Este formato, y si nomás le pone resultados o indicadores, entonces sí se podría decir que se comienza a hacer un refresh. Lamentablemente en todo el mundo se está actualizando constantemente, cada 3 años, cada 6 años o cada 10 máximo, pero hay un refresh. Y acá en México daría la impresión que como que vamos más lento. Pero este formato es fundamental. ¿Por qué? Porque están muchas de las partes involucradas de cómo se deben de abordar los temas de salud hoy día. Por ejemplo, es vital tener el diagnóstico. Entonces, y para los diagnósticos se necesitan fondos de 1000 maneras. Entonces, teniendo el diagnóstico se dice en medicina que ya tenemos el 90% de avance en el manejo y los resultados de una enfermedad. El tratamiento ya viene por ende. Sin embargo, hay que hacer centros de diagnóstico, así como lo tenemos que tener a nivel nacional. Ustedes, como es un estado pues relativamente de más fácil manejo por el volumen de población que manejan, y hay acicatar a los municipios, ¿no? Porque los municipios también tienen que dar el servicio. Entonces, la doctora Cruz, la doctora Cruz presenta una problemática que en todo el abordaje dice: aquí está el problema, aquí está esto, y alguien tenemos que trabajar. Entonces, que hay que abundar en el centro de diagnóstico o hacerlos como centros de diagnóstico, como todo el mundo lo hace, desde su área. Y de ahí luego sale ya prevención, que se tiene que juntar con la normatividad y la regulación. Porque, por ejemplo, ya sabemos que la hipertensión arterial tiene una evolución. Hay más de 3.000 millones de pacientes en el mundo hipertensos. Y diabéticos, no se diga, es otro tanto. Pero ya sabemos que el diabético va a desembocar en enfermedades ya crónico-terminales muy feas, pero además eso no es lo malo que llegue, sino lo peor es la comorbilidad con que avanzan. Sí, porque no se acaba con que tengan insuficiencia renal, sino comienza otra gran historia. Entonces son varias historias de lo que tenemos que tener ya muy bien los cuadros, pero si este formato lo lleva en regulación a nivel municipal, pero lo lleva también a los servicios de salud, como veo que tiene mucha experiencia el doctor, y qué bueno, eso es muy bueno. Y hay cosas que tiene que hablar uno de normatividad, por ejemplo, los niños. Pues es que tú ves al niño y si no hay alguien donde diga, pues sí se tienen que atender en enfermedad terminal estos niños, o diagnosticar por lo menos, pues va a tardar más esto y nada más vamos a estar llenándonos de muchos pacientes. También esa misma normatividad se aplicó en trasplantes. Por ejemplo, hay regulación, hay ley general de salud de donación, trasplantes y pérdida de vida, hay un reglamento exactamente igual, y obviamente también hay que actualizarlo. Yo le escuché y la felicitamos porque lo del consentimiento presunto es vital. Yo digo que ese sería un gran avance, porque también a veces, aunque haya el donado, no hay forma de cómo abordarlo, y ahí están los órganos y no puede ser eso en este país. Ese siempre ha sido un acicate o un llamado de atención, no a los que realizamos trasplantes, sino a todo el sector salud, vamos a llamarlo así. Y ahí tendría que también apoyarse un poquito
en quitar un gran candado que hay jurídico, en que muchos de los médicos, y que ahora se separó en la procuración de órganos, tejidos y células, porque cuando hay un potencial donador, que es muerte encefálica, pero caso médico legal, el problema es cuando es caso médico legal, nadie quiere abordar eso desde el punto de vista de salud y todo, porque se judicializó el abordaje de tan solo valorar o hacer el diagnóstico de un donador. ¿Por qué? Porque todos entramos a una averiguación previa. Entonces, todos los que llevan 30, 40 años en menos de 2 generaciones han hecho un gran esfuerzo, y muchos hasta iban al MP a decir, yo no fui, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, no se puede tampoco con ese tipo de candados liberar la salud. Y en la normatividad, yo creo que ellos también lo reflejaron muy bien, porque las empresas producen desechos tóxicos y demás. Pues el municipio tiene que ver a la empresa para que luego digan, aunque cualquiera de nosotros podamos interpretar todo lo que tenga que ver con el agua, pero sí que la empresa cumpla con, a lo mejor hasta con su planta de tratamiento de agua si es necesario, y luego averiguamos, pero que se genere una mayor, un dinamismo en ese sentido, porque ahí sí se necesita el candado, no en la salud, sino acá, en ese sentido. Y con eso yo creo que se podrían ya integrar muy bien esta prevención que se quiere, y este formato pues podría llevarse hasta a nivel nacional, porque pienso que es como consideramos que nosotros queremos que se trabajara así, ¿verdad? La sociedad tiene su tarea, sí comemos muy diferente todos, sí comemos muy de antojo, yo me incluyo en eso. A veces nada más hace un ejercicio para poder comer de todo, pero eso no es salud. Ese es un problema en México, y por eso la obesidad y por eso todo lo demás. Pero sí, yo creo que eso, y llevarlo hasta el espectro de la comorbilidad, hacer unos 3 o 4 escalones para poner como semáforo, ¿no? Aquí mucho cuidado en el amarillo que vamos, quién no está haciendo la tarea, y otro de stop, ¿no? Ya cuando ya anda muy mal la cosa, es que ya están todas las enfermedades en ese paciente, y sí es de muy alto costo. Sería y felicidades. Sí, gracias, senadora, muchas gracias, estimados doctores. Miren, yo he escuchado ahora algo que me gustó mucho, que se llama unir esfuerzos. Creo que eso es básico y creo que es parte de lo importante de esta reunión. Aquí hay médicos muy importantes que yo sé que son conocedores de esto de enfermedad, de etiología, todo ya se comentó, el problema del agua y demás, pero yo veo, creo que vamos a hacer mientras se hacen esos estudios piloto, porque los pacientes siguen creciendo y creciendo. Algo que comentó usted, por ejemplo, decía, vamos a hacer clínicas de diálisis peritoneal y trasplante. Yo le diría, sí, pero antes, junto con esto, que sea una clínica de nutrición renal. La nutrición renal es la base que no se ha hablado ahora. Tenemos que hablar sobre la nutrición. Tenemos que empezar ya a trabajar lo que es la nutrición, y yo creo que lo que yo he trabajado durante estos últimos 20 o 30 años, que me he dado cuenta que yo cometí un error muy grande hace muchos años, cuando me decían, ¿por qué en lugar de poner una unidad de hemodiálisis no pones un consultorio de nutrición? Y yo decía, ¿para qué nutrición? Otra máquina de hemodiálisis, porque hay muchos pacientes. Qué error tan terrible tuve en esa época. Ahora me doy cuenta que la base de todas las enfermedades es la nutrición. Y si por ahí entra el asunto, el problema, por ahí vamos a atacarlo. Yo quiero ofrecerle muy sinceramente el apoyo, que tenemos ya una experiencia, hemos estado en Tlaxcala, conocemos un poco esa problemática, hemos ya ido a ver a algunos pacientes, de que la empresa nos apoye con talleres de nutrición renal. Me gustaría también reunirme con todos los nefrólogos del estado, necesitamos escucharlos, necesitamos participar con ellos, y es importantísimo escuchar su opinión, qué quieres hacer, qué podemos hacer juntos, y qué quieren que ustedes como empresa, nosotros, que amamos esta parte de la nefrología, les podamos ayudar. Eso a mí me parece formidable. Y algo que yo quisiera tomar la palabra aquí, nuestro amigo de la Fundación Mexicana Riñón, que se me ocurre ahorita, sería bueno que pudiéramos buscar la forma
cómo conseguir unos equipos de ósmosis inversa. Porque yo cuando trabajaba en la parte de hemodiálisis, pues la ósmosis inversa pues, nos dan un agua de excelente calidad. Y que hagamos unas pruebas en diferentes zonas donde platicaba lo de los niños y todo eso, y meter unas ósmosis inversas. Vamos a conseguir el recurso para eso y hacer unas pruebas y tomar soluciones ya, porque si no el tiempo se nos viene encima. Entonces yo me comprometo a ayudarles en lo que son, todo lo que es nutrición renal. Nosotros estamos haciendo un programa que se llama contención de la enfermedad renal. Tenemos alrededor de 1.500, 2.000 pacientes que los hemos detenido en la enfermedad renal 1, 2, 5, 8, 10, hasta 12 años. Y algunos pacientes los hemos llevado a trasplante. No todos. Son pacientes que tienen que estar muy bien tratados, con una dieta estricta, con su medicamento que se llama cetoanálogo. Ahorita empezamos un protocolo muy importante con el doctor Paniagua en el IMSS, con 200 pacientes arriba de 60 años, que vamos a detener esos pacientes que ya están a punto de entrar en el estadio 3, que es muy importante. ¿Cuánto vamos a ahorrar? Pero más que el ahorro, que es importante, ¿qué calidad de vida le vamos a dar al paciente? Eso es maravilloso. Yo los felicito realmente, hoy aprendí una vez más, cada vez admiro más y creo que va por muy buen camino, ha mejorado mucho, creo que hay cosas muy buenas que podemos hacer. Muchas gracias. Licenciada, pues yo refrendo mi apoyo desde el punto de vista y desde la trinchera de la nefrología en cualquier situación que yo personalmente o mi hospital requiera. Estamos para servirle. Creo que este es un gran avance, me da mucho gusto y me siento muy contenta de participar en esta gran equipo, porque así se hacen las cosas grandes. Las cosas grandes no podemos pensar en el individualismo. Las cosas grandes se hacen en equipo. Y creo que esto va a llevar un final muy, muy prometedor para la nefrología. Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo quiero aprovechar ahorita este momento rápidamente para hacer más énfasis en todos ustedes, sobre todo en usted, senadora, de que es un momento para poder obligar a Salubridad que sancione Salubridad todo lo que es calidad del agua realmente, y que la gente esté tomando agua con una calidad que prevenga todas estas enfermedades. Es decir, yo sé que a muchos de ustedes a lo mejor les gusta operar muchos casos de riñón, pero bueno, hay que también ver por los pacientes, ¿no? Pero yo creo que hay que obligar a Conagua, que es el administrador de todo esto, a que se preocupe no por dar agua nada más, porque Conagua le gusta dar agua. Inclusive a veces hay poblaciones que crecen, esas poblaciones que de pronto aparecen, y les dice, bueno, tú haz tus casas, después vemos el caso del agua. Y se preocupa por dar agua, pero no por la calidad, y es lo peor. Entonces creo que es un momento para que aquí se tomen un impulso a ustedes como médicos, que también en el bien de la salud de la población se preocupen por exigir que Conagua y Salubridad realmente den agua de calidad, inclusive que se determinen las normas aquí en México, no que se vengan de afuera. Creo que es algo que sería muy interesante. Gracias. Me permite agregar un detalle por lo que acaban de comentar aquí varios de los colegas. Es que hay un problema muy grave a nivel nacional que se va a dar tal vez en algunos años por la ingesta de agua. Hablo de la ósmosis inversa. El dar agua con ósmosis inversa, y pues aquí los doctores no me van a dejar mentir, es que el cuerpo requiere de tener un equilibrio electrolítico. Y el equilibrio electrolítico se obtiene de dos funciones básicas. La primera es H2O y la segunda es toda la mineralogía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces si usted nada más le da H2O y no le da mineralogía, le va a causar un problema. Bueno, a lo mejor a mí no, porque yo tengo la presión alta. Pero toda la gente que tiene la presión baja, los mandan o no pueden salir del hospital, y hay en el Instituto de Geografía varios investigadores que han estado en el hospital, que si quieren le digo el nombre, como lo acaban de comentar, donde no podían salir de lados de alta. ¿Por qué? Porque la presión de la sangre no le subía, hasta que se dieron cuenta que le estaban dando agua baja en sales, y eso no lo dicen. Y eso creo que también sería una cosa que habría que apuntarle,
porque a nivel gubernamental no existe un programa en ninguno de los lugares que yo conozca aquí en México. Hay otros lugares donde sí lo han comentado, por ejemplo en Australia, donde se obliga precisamente a que cuando uno se diga cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos de tomar estado. ¿Sí? Yo por eso no lo he abierto. Gracias. Yo quisiera nada más compartir con todos ustedes en el tema que nosotros nos especializamos, que es la tecnología para la prevención, cosas que ya estamos haciendo en el estado de Tlaxcala y en otros lugares que nos han funcionado, y por eso hablaba de la parte de ser eficientes en la tecnología. Y solo quería compartir con ustedes algo que ya estamos haciendo, que es llevar este tipo de maletas a las comunidades, que es lo que hicimos en el estado y que le agradecemos mucho el apoyo otra vez a la senadora, en donde esta es una solución portátil que nos permite llevar la instrumentación, los consumibles, para poder realizar estos diagnósticos clínicos en este tema. Entonces, para nosotros es importante mencionar que esto se realizó con bastante éxito en el estado en las últimas semanas, y que ha funcionado. Y que no solo ha funcionado en parte renal, sino también, como lo ven, también hicimos este mismo ejemplo en el tema de la muerte materna a nivel nacional, y encontramos también que este tipo de solución totalmente portátil aportaba soluciones muy, muy interesantes para pues estos temas, ¿no? Se los quería compartir. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, Juan Carlos Córdoba, servidor de la Secretaría de Salud del área de vinculación. Pues felicitar a la senadora por este ejercicio, por la convocatoria, porque es amplia, y la introducción que nos hace el gobierno de Tlaxcala, dándonos el diagnóstico que tiene. Pues la verdad me voy muy contento porque este tema no es nuevo. La senadora ha venido trabajando con nosotros ya más de 2 años y medio, desde que estaba la doctora Mercedes Juan. Hemos dadole seguimiento, ella con sus múltiples ocupaciones, a veces de forma más intensa, a veces pues esperando un poco los resultados que las autoridades federales y locales han hecho el esfuerzo por poder encontrar también el fondo del asunto. Tan es así que en el 2015 se hizo un esfuerzo entre COFEPRIS, COESPRIS del gobierno del estado, también Conagua, participó Medio Ambiente en la verificación, Semarnat, en la verificación de las empresas, y la verdad fue un esfuerzo interesante, pero yo creo que esto es como por momentos, necesitamos hacerlo permanente. El gobierno del estado ha mostrado de Tlaxcala ha mostrado esta facilidad de poder estar permanentemente dándole el seguimiento. Hay el compromiso del gobierno del estado, el propio secretario de salud, el doctor Jongitud, ha expresado este asunto, y desde luego todas las investigaciones que se están haciendo son muy importantes. Agradecer desde luego a todos los médicos, nefrólogos, sociedad civil que el día de hoy nos acompaña, especialistas, investigadores, no necesariamente del área médica, sino de todas las partes que componen todo esto, para poder llegar a algunos acuerdos el día de hoy y podernos ir con la tarea cada uno que nos corresponde, para poder seguir trabajando este tema, porque considero que la vida de un ser humano vale la pena invertirle todo el tiempo que sea necesario, y en todos los sectores. Yo no quiero hablar solamente de uno, porque se trató desde la prevención hasta el último, que fue los trasplantes, y desde luego ya se cuenta con mucha información. La Secretaría de Salud tiene mucha información. Lo importante es poder concretar el registro nacional. Yo creo que es la parte importante, pero ya contamos con mucha información que, como bien lo comentaba el doctor, solamente hace falta poderla sistematizar para que fuera más fácil su acceso. Pero sí, ya contamos con información en salud, contamos con una base de datos muy sólida, pero sí hace falta concretarlo y darle este nombre, como lo hemos hecho el esfuerzo, como se hizo con cáncer, el Registro Nacional de Cáncer, que bueno, y con muchos esfuerzos, que gracias al Poder Legislativo también estamos llegando a esta conclusión, y desde luego refrendarles
el compromiso que tiene el doctor José Narro Robles, el secretario de Salud, con estos temas tan sensibles. Él ayer lo comentaba en la comparecencia en la Cámara de Diputados, que efectivamente tenemos muchos pendientes, pero eso no quiere decir que no estemos ocupados en poderlo resolver. Por eso agradecerle al gobierno del estado de Tlaxcala y muy especialmente a la senadora Lorena Cuellar, que esté muy interesada en estos temas. Muchas gracias. Bueno, y comentarles que, como bien lo dijo el doctor Monroy, la Secretaría de Salud estará muy al pendiente de poder estar gestionando los recursos que se requieran para las investigaciones correspondientes de manera conjunta con todos ustedes. Y bueno, hace unos momentos escuché que también ahí pueden aportar algunas personas, pues bienvenidos. Yo creo que lo que podemos hacer, como bien se ha comentado aquí en la mesa de trabajo, es un trabajo en equipo, y si entramos todos a trabajar en equipo, seguramente los resultados van a ser prontos y muy buenos. Gracias. No, hombre, senadora, sus órdenes. Bien, pues en primer término agradecerle a la senadora Lorena la invitación a Salud de Tlaxcala en nombre de mi secretario, del doctor Alberto Jonquitud. Muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes por su tolerancia y escucharnos con la paciencia que lo hicieron. Retomo unas palabras del señor representante de Fresenius y mientras nosotros nos regresamos a Tlaxcala a seguir atendiendo a los pacientes enfermos renales, porque así son las cosas, ¿no? Y a la luz de los conocimientos que hoy hay a nivel internacional y nacional, y la poca información que hemos logrado nosotros obtener con los estudios que hemos hecho en Tlaxcala, pues ocuparnos del tema. Obviamente quiero resaltar esto: tenemos que actuar con base en evidencia, y finalmente no podemos hacer cosas que no estén plenamente demostradas, plenamente comprobadas. Y de aquí pues tomé varias ideas de varios de ustedes. Uno de los proyectos que tiene mi secretario es el año que entra hacer grupos de trabajo con gente experta como ustedes. Seguramente algunos de ustedes, si nos lo permiten, los invitaremos a nuestro estado a trabajar sobre esto. Ya tenemos instrucciones del señor secretario. En enero, les comentaba, iniciamos un proyecto de trabajo con énfasis en el aspecto de promoción, de educación para la salud, de un tamizaje. Tenemos ya determinado el grupo blanco. Pensamos iniciar a partir de que el niño ya tiene continencia urinaria, en ese momento empezar con el tamizaje, y bueno, ya vimos cuál es el grupo que tendríamos que estudiar. Es muy interesante la idea acerca de enfocar de manera diferente la educación y la promoción. Por supuesto, seguramente vamos a tocar puertas con algunos de ustedes, pero lo que sí quiero es que queden con la certeza que estamos bien ocupados en el tema. Le decía yo a la doctora Socorro, los más interesados en contener esto, por supuesto que somos nosotros. Hay estudios que dicen que un paciente renal nos cuesta en promedio no menos de 300,000 pesos mensuales, entre su terapia sustitutiva, las hospitalizaciones, más los años de vida perdidos, más la tragedia familiar, la tragedia individual, y va a llegar el momento en que no nos demos abasto. Yo creo que tenemos que trabajar fuerte en el tema. Y una última puntualización: es un tema que no es únicamente médico. Hoy se habla en salud pública de los determinantes sociales de la enfermedad, y entonces hay varios factores que no son necesariamente médicos que están influyendo en esto, y tendremos que ser capaces los médicos de involucrar a otros sectores del sector público y de la iniciativa privada, porque es un tema que el área médica no va a poder sacar avante solo. Es un tema que sí es grave a nivel mundial, a nivel nacional, y por supuesto a nivel del estado de Tlaxcala, pero estamos ocupados con nuestros recursos y lo que tenemos a nuestra disposición. Estamos muy ocupados en el tema, y con la ayuda de todos ustedes creo que vamos a obtener mejores resultados. Muchas gracias, muy amable.
Bueno, pues para finalizar quisiera agradecer la presencia de cada uno de ustedes, que para mí es muy valiosa porque pues mi estado, Tlaxcala, hoy necesita la ayuda de cada uno. Y pues siempre agradecer la presencia porque no ha sido la primera vez que hemos tenido la oportunidad de saludarnos. Ya nos conocemos la mayoría muy bien y me siento muy contenta que hoy pues también haya aceptado de alguna manera acudir la Secretaría de Salud del Estado, porque bueno, pues es la base fundamental, el tronco fundamental en el Estado quien tiene pues esa responsabilidad. Yo solamente quiero sumar el esfuerzo de todos ustedes, agradecer también el apoyo que nos dará el doctor Ernesto Monroy, que será determinante para tener un diagnóstico claro, certero, de dónde iniciar nuestros trabajos. Yo realicé hace varios años, ya creo que son 3, pues se pasa el tiempo muy rápido, a través de la UNAM, un estudio que pues de manera personal me atrevía a financiar, porque pues para mí es algo muy delicado lo que pasa en el Estado, ya que somos el primer lugar nacional, aunque se habla que somos el tercero, pero por la densidad poblacional pues nos colocan en primer lugar. Es por eso que tenemos que trabajar fuertemente. Y bueno, pues decirles que en ese estudio precisamente se detectaba el cianuro, el mercurio, cianuro, cianuro, plomo y mercurio, y desde luego el arsénico, y es algo que pues a mí me preocupa desde ese entonces que nosotros detectamos esto. No quiere decir que sea la única causa, seguramente hay otros factores que también tendremos que analizar, pero que gracias seguramente al Politécnico, a la UNAM, podamos unir esfuerzos para que pues con el recurso que nos hará llegar la Secretaría de Salud podamos avanzar en el tema del diagnóstico, y después de ese tema pues trabajar fuertemente con la doctora Cruz y con todos los que en Tlaxcala están trabajando en esto pues para la prevención. Yo me sumo, desde luego, eso es por lo que estoy aquí, agradecerle a todos, porque pues la suma de todos hará que seguramente en nuestro estado pues pronto podamos ver pues avances, ¿no? Avances. Para mí es muy triste saber que cada día tenemos más y más y más pacientes, y que pues ese registro que tenemos de 1991 casos pues no es la realidad que enfrenta el Estado, porque es inmenso el número de pacientes que en este momento tenemos, y la falta del registro pues es algo básico. Termino diciéndoles que presenté precisamente una iniciativa para que tengamos un registro nacional. Desgraciadamente pues se detuvo en la Comisión de Salud, está detenida. Volvimos a presionar porque creo que es muy importante que exista un registro nacional, y yo creo que si la Secretaría de Salud, y aprovecho que está el doctor, el licenciado Juan Carlos Córdoba, que le transmita al doctor Monroy, es importante que ustedes también nos presenten, digamos, un documento en donde es necesario para la Secretaría de Salud contar con un registro, porque desde ahí parte. Si dentro nosotros hacemos todo el esfuerzo para que se dé esta iniciativa, pero si contamos también con el aval de la Secretaría, pues va a ser más fácil que pueda llevarse a cabo pues esta ley, que sea un hecho y sea determinante también para el país. Y bueno, pues a mí me preocupa, vuelvo a lo mismo, pues todo lo que está pasando en el Estado, pedir a través de la Secretaría de Salud, pues desde luego la ampliación de este servicio. Yo sé que pues es costoso, pero necesitamos más nefrólogos en Tlaxcala, trabajar más en la prevención, en ver
muchas otras opciones como poder ayudar entre todos y bueno, pues solamente sumarme a los trabajos que vienen ya realizando la Secretaría. Yo he venido haciendo mis pininos en esto porque pues yo no soy doctora ni mucho menos. A mí lo que me interesa es la salud de mi estado, de los niños sobre todo, y pues entre todos pues sé que vamos a lograr algo y debe de salir algo importante y ojalá que la próxima vez, como decía el doctor, nos vemos en Tlaxcala, ojalá que pues nos hagan el honor de estar en Tlaxcala y que todos podamos hacer ya con una planeación estratégica definida hacia dónde vamos y bueno, pues ir caminando al respecto. Gracias a todos por sus opiniones, por su experiencia, por transmitirnos sus conocimientos y pues para mí hoy es un día muy importante porque por primera vez nos unimos sin colores, sin pensar otra cosa más que la salud de un estado que hoy les pide a todos ayuda. Muchas gracias. Gracias a todos.